En, en los dos últimos años, sobre todo, no significa eso que ciertas preguntas no estuvieran presentes ahí desde hace rato, pero en este tiempo, probablemente por la investigación que desarrollo con la tesis doctoral y por los últimos trabajos, tanto profesionales, por llamarlos de alguna manera, y pedagógicos, he reflexionado mucho sobre el asunto del, del actor enfrentado como a los nuevos modos de producción textuales, de dramaturgias de toda índole, a los materiales contemporáneos, al derrumbamiento de muchas categorías que le daban a su trabajo pues como un terreno firme que ya no existe. O más bien, que existe de vez en cuando. Y como los actores, por ejemplo, los actores que se forman en esta universidad o en muchas otras, eh, quieren tener un trabajo continuo, un trabajo investigativo, un trabajo creativo ellos mismos y no solo un trabajo de reproducción de formas, muchas ellas ya, digamos, si no caducas, en todo caso sí muy envejecidas. Pues hay que hacerse la pregunta por esas categorías dramáticas que, como lo digo, le daban un piso sólido y un quehacer aparentemente muy claro a los actores de otras generaciones. Hablo, por ejemplo, de una categoría como la del personaje. En este momento, para no ir muy lejos, la asignatura que me corresponde en la Universidad de Antioquia, donde estoy trabajando como invitada pues por un ratico. Y es muy particular llegar, digamos, a ese tema con los estudiantes que lo están esperando como un momento de cierta revelación de lo que finalmente es el secreto y el eje de su formación. Es decir, la mayoría aspiran a ser buenos intérpretes de personajes. Y el teatro contemporáneo nos ha ido mostrando desde hace mucho, aunque no lo hayamos mirado tan de cerca, que, que esa categoría en particular es sumamente problemática y que por lo tanto el anhelo de ser buenos intérpretes de personajes es una especie de ilusión que hay que interrogar. Y digamos que hablo de esto porque me parece importantísimo que los estudiantes en las facultades de artes escénicas o que los estudiantes incluso de lo que aún se llama arte dramático o que los estudiantes de actuación propiamente dicha se, se pregunten mucho sobre el arte del teatro como un campo mucho más amplio que el de la interpretación de personajes. Digamos, esto parece casi un lugar común, pero hay lugares comunes que son todavía claves dentro de la reflexión pedagógica, precisamente porque parece obvio, pero en las prácticas no lo es, ni en las expectativas de los jóvenes actores, ni en los programas académicos. Insisto en que el estudiante llega, por ejemplo, a este punto y piensa que hay efectivamente algo que se llama el personaje y que efectivamente hay maneras muy seguras, claras y directas de llegar al personaje. Y yo creo que el personaje
es y no es. También sería muy fácil decir el personaje ha muerto porque el drama ha muerto, ya no existen personajes, solo actores sobre el escenario, y tampoco sería justo con unas teatralidades que muchas veces, digamos, beben de las fuentes clásicas, de la estructura dramática, y que se apoyan en esa noción, si se quiere, agónica, pero que existe. Entonces lo que quiero decir es que el personaje es algo que se debe plantear, a mi modo de ver, como una pregunta, y ahí empieza a ser interesante. Empieza a ser interesante plantearse cuál es, digamos, su crisis, como diría Robert Avirached en ese texto pues ya tan conocido de la crisis del personaje en el teatro moderno. Empieza a ser interesante como problema, en vez de ser asumido como una especie de verdad, como decía hace un rato. Enfrentado como pregunta, son muchas las posibilidades que brinda. Digamos que yo me detenía en un ejemplo hace un tiempo de un texto ya casi, pues podríamos decir, un viejo texto de Marco Antonio de la Parra, que es un autor que me interesa por muchísimas razones. Ese texto, que se llama Heroína, es un texto experimental, por llamarlo de alguna manera, en el que Marco Antonio de la Parra plantea un teatro mental. Entonces, digamos que el mecanismo que mueve una obra como Heroína es sumamente innovador. No es que sea la primera vez que algo así se escribe, pero Marco Antonio de la Parra, este autor chileno, lo logra, digamos, de una manera muy propia y particular. Para resumir un poquito y que me entiendan, en Heroína todas las indicaciones escénicas están planteadas para que sea una obra finalmente tradicional. Es decir, hay personajes, efectivamente, Heroína es una de ellas, hay acción dramática, hay espacios dramáticos, hay un tiempo del drama, y hay incluso, como digo, las indicaciones de autor. Sin embargo, esas indicaciones de autor y todo lo anteriormente citado son imposibles, son indicaciones imposibles en cualquier escenario, por rico, moderno que éste sea. Es decir, cuando a uno la indicación escénica le dice pasan 1000 caballos, estamos entrando en un terreno de imposibilidad, y Marco Antonio de la Parra lo sabe y llama a su obra teatro irrepresentable. Es decir, que es una obra que está escrita para que suceda en la mente del lector, pero para que suceda, digamos, con todos los elementos que constituyen el arte teatral. Entonces, en una escritura como esas, no sería necesario ni el director de escena. La puesta en escena va directa de la palabra al cerebro del lector, espectador, creador finalmente de la obra, y no hay tampoco actores que encarnen lo que ahí está escrito. Yo no sé si Heroína se ha montado de todas maneras, porque una particularidad maravillosa del teatro irrepresentable es que no ha sido respetado y muchas veces se ha representado de todas maneras. Pero a lo que voy es que, como ese experimento radical de Marco Antonio de la Parra, hay muchos dentro de las escrituras contemporáneas que valdría la pena mirar y que le exigen al actor que quiera enfrentarse a ellos y dialogar con esas escrituras de hoy, pues ir más allá de sus puntos seguros, como por ejemplo el personaje, ¿sí?
Hay un autor francés, ya viejo también en últimas, nada de esto es tan fresco como de ayer o antier, que es Valer Novarina, quien también escribió, yo no sé qué hace ahora, durante un buen rato, un teatro irrepresentable. Ahí en cambio, contrario al experimento de la Parra, lo que no hay, lo que se diluye, lo que se desmorona, son todas las categorías. Esas que sí existen en Heroína, en las obras de Valer Novarina, no existen más. No hay personaje, justamente, nada que se le parezca. No hay una acción dramática, no hay un conflicto, no hay una fábula, no hay un tiempo que podríamos llamar dramático como tiempo ficcional, ni tampoco un espacio dramático que podría ser representado en un escenario. Lo que hay es lenguaje, lo que hay o más bien, lo que hay son voces. Una voz dividida o una voz coral que avanza, que profiere un río de palabras, que no se detiene, que no explica, que no informa, que no evoca, y sin embargo, nos dice Valer Novarina, es teatro. El teatro que a él le interesa, donde la palabra se revela contra la utilidad que se le ha dado, es decir, que es una palabra que ya no quiere ser comunicativa, que no se instala en el problema de la emisión de un mensaje, la recepción de un mensaje, no, sino que intenta liberada como habitar la fuerza del símbolo, la fuerza de eso que es antes y después del discurso comunicativo. Creo que en algún texto Valer Novarina la llama una palabra sagrada, un sonido que se hace palabra y que es lo que nos determina como humanos. Hablo de todo esto porque todas estas son propuestas de teatros modernos y contemporáneos que el actor de hoy, el actor que se forma en nuestras academias, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en esta por ejemplo, pues probablemente se va a encontrar a lo largo de su recorrido profesional. Sería interesante que se encontrara con este tipo de retos. Pero para ese tipo de retos hay entonces que tratar, como digo, estas categorías, esto que sucede en el mundo del teatro contemporáneo como preguntas muy interesantes y no como saberes estáticos. Yo creo que a pesar de que muchas veces se ha incursionado en poéticas distintas a las dramáticas, en un teatro más experimental, distinto al teatro, digamos, tradicional de personaje, lo que ya se llama un teatro de texto, hay aún en muchos de estos intentos de ruptura con la fuerte y a veces pesada tradición occidental, hay a veces cierta ingenuidad a mi modo de ver, y se rompe con ciertos aspectos, pero se conservan algunos que resultan por alguna razón los más anacrónicos. Entonces, digamos que a mí me parece interesante que esa ruptura se dé, pero que esa ruptura se dé sobre la base de un profundo conocimiento de la tradición. Es decir, no hay ruptura sin conocimiento de esa tradición, y por eso digo que el personaje ni siquiera debe ser tratado como un cadáver, ni mucho menos, sino precisamente como
como algo vivo, antiguo, pero que puede renovarse, que debe renovarse, que debe a veces incluso cuestionarse en su existencia, pero desde propuestas muy reflexivas sobre el lugar que todavía puede tener algo como el teatro, como eso que llamamos el teatro en nuestras sociedades, en el mundo contemporáneo. Todo esto que estoy diciendo yo misma podría ser de abogado del diablo y contradecirme a fondo, pero de eso se trata, porque no son seguridades. Es decir, yo hablo con creadores aquí y allá que a veces me convencen de que un teatro completamente alejado de estas categorías de las que he hablado es un teatro impopular, es un teatro que tiende a cierta abstracción hermética, elitista y que entonces se aleja de su fin último, que es la, digamos, comunión. Suena un poco religioso, pero sí el encuentro con el otro, con el espectador, que es el otro, ojalá co-creador de lo que hacemos. Entonces, vuelvo al asunto, vuelvo a lo que intento decir, y es que mal haríamos en desconocer la tradición, que mal haríamos en instalarnos solo en una especie de estética caprichosa, de ruptura porque sí, de innovación a la fuerza, pero también quedarnos en el respeto de eso que llamamos la acción, la situación, el personaje, como si fueran asuntos ya dados, es contraproducente para el trabajo artístico. Entonces, nada, lo que me parece importante en todo este asunto es el trabajo a través del problema, el trabajo a través de la pregunta, el trabajo a través además todavía de un pensamiento que en América Latina es esencial, en todos lados lo es, pero aquí pues por los contextos que nos tocan en suerte es más urgente que en cualquier otro lado, y es esa de la relación arte y sociedad, y en esa medida las experiencias de afuera, la calle, las manifestaciones, el rumor, el gentío, lo que nos pasa, lo que nos afecta, pues cuestiona y de una manera muy grande las formas teatrales. Entonces yo creo que es en ese diálogo donde todo esto